Era domingo. El sol entraba por la ventana de la cocina, acariciando los azulejos desgastados de la casa que habían comprado juntos 5 años atrás, con tanto sueño y tan poca experiencia. Clara terminaba de preparar el desayuno, colocando con cuidado 2 tazas de café humeante sobre la mesa de madera. Daniel entró sin saludar, como solía hacer últimamente, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. ¿Ya estás lista?, preguntó, sin mirarla. Sí, respondió ella, con voz suave pero firme. El café está caliente. Siéntate un momento, Daniel. Por favor. Él suspiró, como si cada segundo fuera una carga, y finalmente se sentó. Hubo un silencio incómodo, cargado de todo lo que no se decía. Clara lo miró fijamente, con el corazón apretado en el pecho. ¿Sabes?, dijo, bajando la voz. Hoy en la iglesia anunciaron que el grupo de matrimonios va a rezar por las parejas que esperan hijos. ¿Quieres que vayamos? Daniel frunció el ceño. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Clara, llevamos 5 años esperando. 5 años de oraciones, de médicos, de pruebas, y nada. ¿No te cansas de fingir que Dios va a escuchar ahora si no lo ha hecho antes? Ella bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Por dolor. Porque sabía que aquellas palabras no venían de su corazón, sino de una herida que él no sabía cómo sanar. No es fingir, Daniel, murmuró, con los ojos brillantes. Es confiar. Aunque no entienda, aunque duela, sigo creyendo que él tiene un plan. ¿Un plan?, repitió él, con una risa amarga. ¿Y cuál es ese plan? ¿Dejarnos solos para siempre? ¿Hacerme ver a todos mis amigos con sus niños corriendo por la casa mientras nosotros apenas nos hablamos? Clara se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y puso una mano sobre el vidrio frío. Afuera, una pareja mayor paseaba tomada de la mano, y más allá, niños jugaban en la plaza, riendo sin preocupaciones. Yo también los veo, Daniel. Cada día. Y cada noche rezo, no solo por tener hijos, sino porque tú vuelvas a mirarme como antes. Como si yo aún fuera tu hogar. Daniel se quedó en silencio. Miró sus manos, fuertes y limpias, hechas para firmar contratos, no para secar lágrimas. Luego, se puso de pie. Vámonos, dijo, secamente. Se nos hace tarde. Durante el trayecto a la iglesia, apenas cruzaron palabras. Clara miraba por la ventanilla, sintiendo como su alma se encogía un poco más con cada cuadra. En la misa, se arrodilló con devoción, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio mientras el coro entonaba: «Dame, Señor, un corazón que espere». Daniel, a su lado, permaneció erguido, con la mandíbula apretada, como si la fe fuera una batalla que no quería perder, pero tampoco sabía cómo ganar. Al salir, el pastor lo saludó con una sonrisa cálida. Clara. Daniel. Qué alegría verlos. Rezamos por ustedes cada semana. Clara sonrió con sinceridad. Gracias, pastor. Eso nos sostiene. Daniel solo asintió, incómodo. Y cuando estuvieron solos de nuevo, caminando de regreso a casa, él dijo, casi en un susurro: no quiero que me mires con lástima, Clara. Y tampoco quiero que me pidas que espere más. Yo quería una familia. Quería hijos. Y si eso no viene, entonces, ¿qué somos? Ella se detuvo. Lo miró a los ojos, con una ternura tan profunda que dolía. Somos 2 almas que juraron amarse en la abundancia y en la escasez. Que dijeron, sí, no solo al sueño, sino al otro. Aunque el sueño no llegue. Pero Daniel ya no escuchaba con el corazón. Solo con el miedo. Y el miedo, cuando no se enfrenta con fe, se vuelve frío. Muy frío. Esa noche, mientras Clara rezaba arrodillada junto a la cama, Daniel empacaba en silencio una maleta pequeña. No dejó una nota. Solo el eco de la puerta al cerrarse. Quietencia cruel. Se sentó en la cama, abrazando la almohada que aún conservaba un rastro de su olor. No lloró. No al principio. Llorar implicaba aceptar que se había ido.
Y ella aún no estaba lista para eso. En cambio, se vistió con lentitud, como si cada prenda fuera una armadura contra el mundo. Se puso el vestido azul claro que Daniel le había regalado en su tercer aniversario, antes de que los silencios se volvieran muros, y salió rumbo a la iglesia. No por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba sentir que, aunque su esposo la hubiera abandonado, Dios todavía estaba allí. La comunidad la recibió con miradas compasivas. Nadie preguntó directamente, pero todos sabían. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño. Algunas mujeres le apretaban la mano con más fuerza de lo normal, los hombres desviaban la vista, incómodos. Solo el pastor la miró a los ojos sin fingir. ¿Estás bien, Clara?, le preguntó en voz baja, mientras ella dejaba caer unas monedas en la canasta de las ofrendas. Ella tragó saliva, apretando los labios para contener el temblor. No lo sé, pastor. Pero hoy vine a decirle a Dios que, aunque no entienda, sigo aquí. Sigo creyendo. Él asintió con una sonrisa triste. Eso es fe, hija. No es ausencia de dolor, sino presencia de esperanza. Esa tarde, al regresar, encontró una nota en la puerta del correo. Era del consultorio médico. Resultado de los análisis complementarios solicitados. Su corazón se aceleró. Había ido sola hacía semanas, después de que Daniel se negara a acompañarla una vez más. Abrió el sobre con manos temblorosas, y leyó en silencio. Los resultados confirman que la paciente presenta un ciclo ovulatorio regular. No se detectan anomalías que justifiquen infertilidad femenina. Se recomienda evaluación del compañero. Cerró los ojos. Una risa amarga brotó de su garganta, seguida de un sollozo. Ella no era la causa. Nunca lo había sido. Y sin embargo, Daniel la había culpado, la había dejado, como si su valor estuviera ligado a algo que ni siquiera dependía de ella. Se sentó en el escalón de la entrada, abrazando la carta contra su pecho, mientras el sol se escondía lentamente tras las colinas. En ese momento, la puerta vecina se abrió. Era doña Elena, la anciana que vivía sola desde que su esposo falleció. «Niña», llamó con voz suave. «¿Quieres un poco de té?». Clara sintió, demasiado cansada para fingir fortaleza. Entró a la casa de la anciana, donde el aroma a canela y oraciones antiguas lo envolvía todo. Se sentaron en la cocina, y durante un largo rato, no dijeron nada. Solo el tic-tac del reloj y el crepitar de la tetera. «Mi Tomás», dijo doña Elena de pronto, «también me dejó una vez. Hace muchos años. Pensaba que yo no servía para darle hijos. Se fue con otra mujer, y ella tampoco pudo darle ninguno. Volvió a mí 5 años después, con el alma hecha pedazos. Pero yo ya no era la misma. Ni él tampoco». Clara levantó los ojos, húmedos. «¿Lo perdonó?». «No al principio», susurró la anciana. «Pero Dios no nos perdona porque somos dignos. Nos perdona porque Él es amor. Y a veces, el perdón no significa volver, sino soltar el rencor para que el alma respire». Esa noche, Clara no durmió. Se quedó en la sala, con la Biblia abierta en Isaías 54, «Alégrate, estéril, que no diste a luz, rompe en cántico y da voces, tú que no tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la que tiene marido». Las lágrimas corrían libres por sus mejillas. No era estéril. Pero aun si lo hubiera sido, esas palabras eran para ella. Para su corazón roto. Para su esperanza enterrada. Algo en su interior comenzó a moverse, como una semilla bajo la tierra seca. Días después, el pastor le ofreció ayudar en el orfanato parroquial. «Necesitan a alguien con tu don para la música y tu paciencia», le dijo. Ella dudó. ¿Cómo iba a cuidar de niños si ni siquiera tenía a su propio esposo? Pero una voz dentro de ella, suave pero firme, le susurró: «No se trata de lo que mereces, Clara. Se trata de lo que puedes dar». Fue así como, con las manos vacilantes pero el corazón dispuesto, cruzó por primera vez las puertas del orfanato, Hogar de la Gracia. Allí, entre risas de niños descalzos y paredes pintadas con dedos pequeños, conoció a Lucas y a Sofía. Lucas, de 5 años,
con ojos grandes y serios, guardaba un silencio que parecía mayor que su edad. Sofía, de 3, tenía una risa contagiosa y siempre corría hacia quien le sonreía. ¿Tú eres la nueva tía?, le preguntó Lucas el primer día, sin soltar el borde de su camiseta vieja. Sí, respondió Clara, arrodillándose a su altura. Me llamo Clara. Él la miró un largo rato, como si midiera su alma. Mi mamá también se fue, dijo, bajito. Dijo que no podía con nosotros. El corazón de Clara se partió en 1000 pedazos. Pero no se desarmó. En lugar de eso, extendió la mano. Yo no me voy, dijo con una ternura que ni ella sabía que tenía. Al menos, no sin preguntarles primero si quieren que me quede un rato. Sofía, que había estado observando desde atrás, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Quiero que te quedes. Y en ese abrazo torpe, lleno de inocencia y necesidad, algo en Clara despertó. No era el sueño que había tenido con Daniel, pero era un sueño nuevo. Uno que aún no tenía forma, pero que latía con fuerza en su pecho. No sabía lo que vendría. No sabía si Daniel regresaría. No sabía si algún día llamaría hijos a Lucas y Sofía. Pero por primera vez desde que la puerta se cerró tras él, Clara sintió que su vida no había terminado, solo había cambiado de rumbo. Y en esquiva y paciencia infinita, la que secaba lágrimas sin preguntar por qué lloraban. Y entre todos, Lucas y Sofía comenzaron a buscarla con una urgencia que iba más allá del cariño, era apego, era necesidad, era confianza. Una tarde lluviosa, mientras los niños jugaban dentro por el mal tiempo, la directora del orfanato, la hermana Mónica, llamó a Clara a su oficina. Era una mujer de rostro sereno y ojos que parecían ver más allá de las palabras. Clara, dijo, ofreciéndole una taza de té humeante, necesito hablar contigo sobre algo importante. Clara se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Había aprendido que, en ese lugar, las noticias importantes rara vez eran fáciles. ¿Es algo malo?, la hermana negó con la cabeza, pero su expresión era compleja. No. Pero sí delicado. El matrimonio que acogió a Lucas y Sofía, van a mudarse al extranjero definitivamente. El proceso de adopción internacional se complicó por temas legales, y decidieron no continuar. Pero antes de irse, quieren asegurarse de que los niños estén en manos seguras. Manos que ya conocen. Manos que ellos aman. Clara sintió como si el aire se le escapara del pecho. Están diciendo que quieren dejarte a los niños bajo tu cuidado temporal, aclaró la hermana. Hasta que se resuelva su situación legal. Podrían quedar en adopción permanente, o podrían regresar a sus familias biológicas si aparecen. Pero mientras tanto, tú serías su hogar. Pero, yo no soy nadie, balbuceó Clara, con la voz temblorosa. No tengo experiencia, no tengo una casa grande, no tengo, tienes amor, la interrumpió la hermana, con firmeza. Y eso, en este oficio, vale más que cualquier documento. Esa noche, Clara no durmió. Caminó de un lado a otro de su pequeña sala, mirando el techo como si allí estuviera la respuesta. ¿Podía hacerlo? ¿Podía cargar con el peso de 2 vidas rotas, con heridas que ni siquiera entendía del todo? ¿Y si fallaba? ¿Y si, como Daniel había dicho, no era suficiente? Al amanecer, fue a la iglesia. No había nadie. Solo el resplandor tenue de la lámpara del sagrario. Se arrodilló frente al altar, con las manos temblando. Señor, susurró, yo solo quería ser madre, pero no así. No con el corazón roto. No con miedo. Pero si tú los pusiste en mi camino, entonces no es casualidad. Es llamado. Y en ese silencio sagrado, algo en su interior se aquietó. 2 días después, firmaba los papeles. No era adopción legal aún, solo custodia temporal. Pero para Lucas y Sofía, significaba que no volverían a ser los del orfanato. Significaba que tenían una casa. Y una mamá. La mudanza fue sencilla, un par de maletas viejas, algunos dibujos, un oso de peluche con una oreja cosida.
Cuando entraron a la casa de Clara por primera vez, Sofía corrió a la habitación que les había preparado, 2 camas pequeñas, cortinas con estrellas, una lámpara que proyectaba la luna en el techo, y gritó de emoción. «¡Es mía! ¡Es mía!». Lucas, en cambio, se quedó en la puerta, observando todo con ojos serios. «¿Nos vamos a quedar mucho tiempo?», preguntó. Clara se arrodilló frente a él. «El tiempo que Dios quiera. Pero mientras estén aquí, esta es su casa. Y yo, soy suya». Él asintió, y por primera vez, le sonrió. No con la boca, sino con los ojos. Los primeros días fueron un torbellino. Noches sin dormir por pesadillas, comidas con platos rotos, lágrimas sin razón aparente. Pero también risas espontáneas, abrazos inesperados, y la primera vez que Sofía la llamó «mamá», sin pensarlo, mientras jugaba con sus muñecas. «Mamá, ¿me ayudas a peinar a Mariana?». Clara se quedó helada. No corrigió a la niña. Solo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y tomó el cepillo con manos temblorosas. Pero no todo era paz. Una noche, Lucas se despertó gritando. Clara corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, sudando, con la mirada perdida. «No quiero irme. No quiero», gritaba, sin verla. «Lucas, estoy aquí», dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Estoy aquí, mi vida. No te vas a ningún lado». Él se aferró a su camisa como si fuera un salvavidas. «Mi otra mamá», dijo lo mismo. Y luego se fue. Clara sintió un nudo en la garganta. «Yo no soy como ella», murmuró, acariciando su cabello. «Yo no prometo lo que no puedo cumplir. Pero mientras Dios me dé fuerzas, no te soltaré». Y en ese momento, supo que ya no importaba si Daniel volvía o no. Ya no importaba si alguna vez tenía hijos biológicos. Porque esos 2 corazones rotos que ahora latían bajo su techo se habían convertido en su propósito. En su milagro. Sin saberlo, Clara estaba construyendo un hogar no con paredes, sino con heridas sanadas, con noches de insomnio, con promesas silenciosas y con un amor que no se ganaba, sino que se daba. Y mientras afuera la ciudad dormía, dentro de aquella casa humilde, algo hermoso en silencio y la luna colándose por la ventana de la cocina, se sentó a la mesa y rasgó el sobre con calma. No por curiosidad. Por cierre. Las palabras eran claras, frías, científicas. Estudios hormonales y ecográficos muestran función ovulatoria normal. No se evidencia causa orgánica de infertilidad en la paciente. Se recomienda evaluación complementaria del compañero. Clara leyó la frase una vez. Luego otra. Y luego una tercera, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Pero no cambiaron. La verdad seguía allí, implacable y liberadora a la vez. Entonces, «No era yo», murmuró, con la voz quebrada. Y en ese instante, todo el dolor de los últimos años estalló dentro de ella. No como un grito, sino como un río silencioso que rompía sus orillas. Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró por las noches que había rezado pidiendo perdón por algo que no había hecho. Lloró por las miradas de lástima en la iglesia, por las bromas disimuladas de las amigas casadas, por las fiestas a las que ya no iba porque no soportaba ver cochecitos de bebé. Lloró por el hombre que la había dejado sin siquiera buscar la verdad. «¿Mamá?». La voz de Lucas la sacó del torbellino. Estaba en la puerta de la cocina, con su pijama arrugado y el oso de peluche colgando de un brazo. «¿Estás triste?». Clara se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa. «No, mi vida. Solo, pensaba en algo del pasado». Él se acercó despacio, como si temiera quebrar algo frágil, y trepó a la silla junto a ella. ¿El papá del que hablaban en el orfanato? Ella lo miró, sorprendida. ¿Tú sabes? Los niños hablan, dijo él, bajito. Dicen que tú tenías un esposo, pero se fue porque no podías tener bebés. Clara sintió como si alguien le apretara el corazón con fuerza. Eso, creía él, respondió con suavidad. Pero no era verdad. Lucas la miró fijamente, con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Entonces, ¿por qué se fue?
Esa pregunta, tan simple y tan profunda, la dejó sin aliento. ¿Cómo explicarle a un niño que a veces el miedo hace que los adultos cometan errores irreparables? ¿Que el orgullo duele más que la soledad? ¿Que a veces, las personas confunden el amor con la posesión? Porque tenía miedo, dijo al fin. Miedo de no tener lo que quería, y no supo ver lo que ya tenía. Lucas asintió, como si entendiera más de lo que decía. Yo también tuve miedo, confesó. Miedo de que tú también te fueras. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Nunca, susurró. Nunca te dejaré, Lucas. Ni a ti ni a Sofía. Porque ustedes no son un sueño que no se cumplió, son el milagro que Dios me dio. Cuando ya no esperaba nada. Él se quedó en silencio un momento, luego levantó la cabeza. Entonces, ¿podemos ser una familia de verdad? El corazón de Clara se detuvo por un instante. Ya lo somos, dijo, con los ojos brillantes. No hace falta un papel para eso. Solo amor y presencia. Pero esa noche, mientras los niños dormían, Clara no pudo conciliar el sueño. No por la tristeza. Por la justicia. Por primera vez, sentía que tenía derecho a estar enojada. No con rencor, sino con una dolorosa claridad. Daniel no solo la había abandonado. La había juzgado. Y peor aún, había cerrado los ojos a la verdad porque le era más cómodo culparla a ella que enfrentar su propia incapacidad. Al día siguiente, fue a la iglesia temprano. No para rezar por él, eso ya lo había hecho 1000 veces, sino para pedir sabiduría. Sabía que en algún lugar, Daniel seguía su vida. Tal vez ya tenía otra mujer. Tal vez ya tenía hijos. Y aunque eso le dolía, no era eso lo que la atormentaba. Lo que la atormentaba era la posibilidad de que, si alguna vez se cruzaban, él no supiera la verdad, y ella guardara ese peso sola. Señor, oró, arrodillada en el primer banco, no quiero venganza. No quiero que sufra. Pero no quiero vivir con la sombra de una mentira. Dame paz, o dame valentía. Lo que tú quieras. No hubo truenos, ni voces del cielo. Solo el viento moviendo las cortinas del altar. Pero en su interior, algo se decidió. Mientras tanto, a 30 kilómetros de allí, en una ciudad gris y apresurada, Daniel miraba su reflejo en el espejo de un baño de oficina. Tenía ojeras profundas, el traje arrugado, y en la mano, un vaso de whisky barato que no lograba apagar la sequedad de su alma. Había conseguido todo lo que creía querer, un empleo mejor, una oficina con vista, una vida libre. Pero cada noche, al volver a su apartamento vacío, sentía que algo faltaba. Algo que no podía nombrar, hasta que, una tarde, vio a una mujer en la calle empujando un cochecito. Y se quedó paralizado, no porque fuera Clara, sino porque en ese instante, se dio cuenta de que no reconocía la felicidad, porque nunca la había tenido. No sabía que, muy pronto, sus caminos se cruzarían de nuevo. No sabía que la mujer que había dejado por infértil, ahora era madre de 2 niños que la llamaban mamá. Y no sabía que la verdad que había enterrado con tanta facilidad estaba a punto de salir a la luz, con una fuerza que cambiaría para siempre su vida. Costumbre que por curiosidad, pero en cuanto leyó las primeras líneas, el mundo pareció detenerse. Clara, sé que no tengo derecho a escribirte. Pero necesito verte. Solo unos minutos. No es por mí. Es por la verdad que ambos merecemos. Estaré en la plaza central el sábado a las 4. Si no vienes, lo entenderé. Si vienes, te prometo escuchar. No firmaba. No hacía falta. Reconocía esa caligrafía firme, esa forma de escribir la A, con una pequeña vuelta al final. Era Daniel. El corazón le golpeó las costillas como un pájaro encerrado. No por miedo. No exactamente. Era algo más profundo, la extraña mezcla de dolor antiguo y una calma nueva, forjada en los últimos 3 años. Miró a Lucas, que caminaba a su lado, sosteniendo un helado medio derretido. «Mamá, ¿estás bien?» Ella dobló la carta despacio y la guardó en el bolsillo. «Sí, mi vida. Solo, algo del pasado.
Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó en el balcón con la carta en las manos. La luna estaba llena, redonda y brillante, como un ojo que todo lo ve. Recordó el día en que Daniel se fue. El silencio. La puerta cerrándose. El vacío que siguió. Y luego, Lucas y Sofía. Las noches de fiebre, las primeras palabras, los abrazos sin pedir nada a cambio. Había construido algo hermoso sobre las ruinas de lo que él había dejado atrás. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Al día siguiente, fue a ver a la hermana Mónica. ¿Debo ir?, le preguntó, con la voz temblorosa. ¿O es solo mi orgullo el que quiere que me vea feliz? La religiosa la miró con ojos sabios. No se trata de que te vea feliz, Clara. Se trata de que tu mar es libre. A veces, el perdón no es para el otro. Es para que tú puedas seguir caminando sin arrastrar cadenas invisibles. El sábado llegó con un cielo despejado y un aire cálido que olía a jazmín. Clara vistió un vestido sencillo, el mismo azul claro que usaba el día en que Daniel se fue. No por nostalgia. Por simbolismo. Como si cerrara un círculo. Llegó a la plaza 5 minutos antes. Se sentó en un banco bajo la sombra de un viejo roble, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Y entonces lo vio. Daniel caminaba con pasos lentos, como si cada uno le pesara. Estaba más delgado, con el cabello un poco más largo, y en sus ojos ya no había esa arrogancia que tanto había herido. Había algo más, humildad. Y tal vez, arrepentimiento. Se detuvo a pocos metros. No se atrevió a acercarse del todo. Clara, dijo, con voz ronca. Ella se puso de pie, pero no sonrió. Tampoco frunció el ceño. Solo lo miró. ¿Estás aquí? Sí. Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que no se había dicho en 3 años. ¿Por qué?, preguntó ella al fin. Porque, descubrí la verdad, respondió, bajando la cabeza. Hace unos meses, fui al médico por unos dolores. Me hicieron pruebas, y me dijeron que la infertilidad era mía. No tuya. Clara sintió un escalofrío, pero no de sorpresa. De justicia. Y aún así, tardaste meses en venir. Porque tuve que enfrentar algo peor que la verdad, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tuve que enfrentar que te lastimé. Que te dejé sola. Que te hice creer que no valías, cuando eras lo único que valía en mi vida. Clara. Respiró hondo. Miró hacia el parque, donde un niño corría tras una pelota, riendo. Ya no estoy sola, Daniel. Él la miró, confundido. ¿Estás con alguien? Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Estoy con mis hijos. ¿Tus hijos? Sí. Lucas y Sofía. Tienen 8 y 6 años. Los cuidé desde que eran pequeños. Y ahora, son míos de corazón. Daniel palideció. Abrió la boca, pero no salió sonido. Te fuiste pensando que la vida se acababa porque no tendríamos hijos biológicos, dijo Clara, con voz firme pero suave. Pero Dios tenía otro plan. Uno que no dependía de tu orgullo, ni de mis entrañas. Él se llevó una mano al rostro, temblando. ¿Me odias? No, respondió ella, sin dudar. Te perdoné hace tiempo. No por ti. Por mí. Porque no quería cargar con tu error como si fuera mi culpa. Daniel dejó caer las lágrimas sin vergüenza. ¿Hay alguna posibilidad de que? No, lo interrumpió con dulzura. No de volver atrás. Pero sí de seguir adelante. Tú con tu arrepentimiento. Yo con mi paz. Se hizo un silencio largo. Luego, Daniel sacó un sobre del bolsillo. Firmé los papeles de divorcio hace 1 año, dijo. Nunca te los envié, porque no me sentía con derecho. Pero hoy, quiero que los tengas. No como fin, sino como libertad. Clara tomó el sobre. No lo abrió. Lo guardó en su bolso. Gracias,
dijo simplemente. Y dio media vuelta. Pero antes de alejarse, se detuvo. Daniel, si algún día buscas sanar, no busques a una mujer. Busca a Dios. Él te espera. Siempre. Y caminó hacia su casa, donde dos niños la esperaban con los brazos abiertos, sin saber que su mamá acababa de enterrar el pasado y resucitar su futuro. Bloques de madera, sonó el timbre. Clara abrió la puerta y se encontró frente a una mujer de cabello canoso, con un pañuelo sobre los hombros y ojos que irradiaban una ternura antigua. ¿Tía Marta?, preguntó Clara, sorprendida. Hola, mi niña, dijo la mujer, con una sonrisa que olía a canela y oraciones. Hace mucho que no nos veíamos. Clara la abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Tía Marta era la hermana menor de su madre, viuda desde hacía 15 años, y la única persona que nunca la había juzgado cuando Daniel se fue. La había invitado a quedarse en su casa entonces, pero Clara, orgullosa y herida, había dicho que podía sola. Ahora, al mirarla, supo que tal vez había sido demasiado dura consigo misma. Pasa, por favor, dijo, apartándose. Marta entró, observando la casa con ojos atentos. Vio los dibujos en la nevera, los zapatos pequeños junto a la puerta, el violín de Clara apoyado contra el sofá. Tienes un hogar, dijo, con voz suave. No solo una casa. Gracias, murmuró Clara, con un nudo en la garganta. Sofía corrió hacia la desconocida, curiosa. ¿Quién eres? Soy la tía Marta, respondió la anciana, arrodillándose. Y tú debes ser la princesa Sofía. La niña soltó una risita. Sí. Y este es mi hermano Lucas, el caballero. Lucas, más reservado, asintió desde su rincón, pero sus ojos brillaban con interés. Marta se quedó a cenar. Mientras Clara preparaba sopa, la tía se sentó con los niños y les contó historias de cuando su madre era pequeña, de los árboles que trepaba y las travesuras que hacía. Los niños escuchaban fascinados, como si por primera vez comprendieran de dónde venía la bondad de su mamá. Después de acostarlos, Clara y Marta se sentaron en la sala, con tazas de té humeante entre las manos. ¿Por qué viniste ahora?, preguntó Clara. Marta suspiró. Porque soñé contigo. Hace 3 noches. Soñé que estabas parada en la orilla de un río, con los pies descalzos, mirando el agua, pero sin atreverte a cruzar. Y supe que necesitabas a alguien que te tomara de la mano, aunque solo fuera para recordarte que ya sabes nadar. Clara bajó la mirada. Las lágrimas asomaron, pero no las contuvo. A veces, siento que no soy suficiente para ellos. Que algún día aparecerá alguien de su pasado y los llevará lejos. O que no soy su verdadera madre. ¿Y qué es una verdadera madre?, preguntó Marta, con suavidad. ¿La que da el vientre, o la que da el alma? Clara no respondió. Pero el corazón le latió más fuerte. Escucha, mi niña, continuó Marta, tomándole la mano. Yo nunca tuve hijos. Pero cuidé de muchos. Y te digo esto, el amor no se mide en sangre. Se mide en elecciones. En noches en vela. En canciones cantadas con la voz rota. En renuncias hechas sin que nadie lo vea. Tú has elegido amarlos cada día. Eso te hace más madre que muchas que solo parieron y se olvidaron. Clara apretó la mano de su tía, como si temiera que se desvaneciera. Pero, ¿y si Dios quiere que vuelvan a sus familias? Entonces los amarás hasta el último segundo, dijo Marta. Y confiarás que Él no te daría un corazón para amar, para luego arrancártelo sin razón. A veces, los hijos no vienen del vientre, vienen de la cruz. Y son los más preciosos. Esa noche, mientras Marta dormía en la habitación de invitados, Clara se quedó despierta, mirando a través de la puerta entreabierta a Lucas y Sofía, durmiendo en sus camas, con los brazos entrelazados en sueños. Y supo que, aunque el mundo entero dijera lo contrario, ellos eran suyos. No por ley. Por amor. Al día siguiente, Marta no se fue. Dijo que quería quedarse un tiempo. Esta casa necesita una abuela, bromeó mientras colgaba su vestido en el armario.
Y así, sin planearlo, la vida de Clara se enriqueció con una presencia sabia, con historias antiguas y manos que siempre encontraban la forma de arreglar lo que parecía roto. Una tarde, mientras ayudaba a Marta a hacer pan, Sofía se acercó y preguntó: «Abuela, ¿tú también perdiste a alguien?». Marta se detuvo. Miró a la niña con ojos llenos de recuerdos. «Sí, mi vida. A mi esposo. Hace muchos años». «¿Y lloraste mucho?». «Sí. Pero luego entendí que Dios no me lo quitó, me lo prestó. Y me dejó su amor para que yo lo compartiera con otros». Sofía pensó un momento. «Entonces, ¿mamá también te prestó su amor a nosotros?». Marta sonrió, con los ojos brillantes. «No, mi niña. Ella lo parte. Y eso es aún más hermoso». Clara, desde la puerta, escuchó esas palabras y sintió que algo en su interior se comprometía. Para ella, aquel lugar no era solo un refugio para niños abandonados. Era el semillero donde había nacido su nueva vida. Mientras ordenaba las cajas en el salón principal, la hermana Mónica se acercó con una expresión seria. «Clara, necesito hablar contigo». El corazón de Clara dio un vuelco. Siempre que la hermana decía esas palabras, algo cambiaba. «¿Es sobre Lucas y Sofía?», preguntó de inmediato, con la voz tensa. «No, no directamente. Pero sí está relacionado». Se sentaron en el banco del jardín trasero, donde las margaritas crecían entre grietas del suelo de piedra. El aire olía a tierra mojada y esperanza frágil. Hace unas semanas, comenzó la hermana, una pareja de misioneros que estuvo aquí hace 3 años regresó. Ellos, eran los que acogieron a Lucas y Sofía antes de irse al extranjero. Ahora viven en otra ciudad, pero pasan por aquí cada tanto. Y ayer, me dijeron algo que no puedo ignorar. Clara contuvo la respiración. ¿Qué dijeron? Que están dispuestos a firmar la renuncia definitiva a la custodia. Quieren que tú adoptes legalmente a los niños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como pájaros que no saben a qué rama posarse. Clara se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener el latido desbocado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque ven lo que tú has hecho, dijo la hermana, con los ojos brillantes. Dicen que, cuando los dejaron contigo, pensaban que era un arreglo temporal. Pero al verte en fotos, al escuchar historias, supieron que no había mejor hogar para ellos. Y quieren que sea para siempre. Clara bajó la mirada. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, silenciosas, profundas. Yo los amo como si los hubiera parido, susurró. Pero tengo miedo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el sistema me dice que no califico? Soy una mujer sola, sin mucho dinero, pero tienes lo que el sistema no puede medir, interrumpió la hermana, constancia, fe, y un amor que no se rinde. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en la sala con la lámpara encendida, mirando las fotos que tenía en la pared, Lucas aprendiendo a montar en bicicleta, Sofía cantando en la misa de Navidad, los 3 abrazados bajo la lluvia. Cada imagen era una promesa hecha realidad. ¿Podía convertirla en una promesa legal? ¿En un nombre en un acta de nacimiento? Al día siguiente, fue a la escuela a recoger a los niños. Cuando los vio correr hacia ella, con las mochilas rebotando en sus espaldas, supo que ya había tomado su decisión. «Mamá, ¿hoy cocinamos galletas?», preguntó Sofía, tomándola de la mano. «Sí», respondió Clara, con una sonrisa temblorosa. «Pero antes, tengo algo que preguntarles». Se arrodilló frente a ellos, en medio de la acera, sin importarle las miradas curiosas de los transeúntes. «¿Ustedes quieren que yo sea su mamá de verdad? No solo en el corazón, sino en los papeles, en la ley, en todo». Lucas frunció el ceño, pensativo. «¿Qué pasa si decimos que sí? Que nadie podrá separarnos nunca más», dijo Clara, con la voz quebrada. «Que seré su mamá para siempre». Sofía no dudó. «Sí. Sí, mamá. Para siempre». Lucas miró a su hermana, luego a Clara. Y en sus ojos, ella vio el mismo miedo que alguna vez habitó su propio corazón,
el miedo a ser abandonado de nuevo. ¿Lo prometes?, preguntó, bajito. Con toda mi alma, respondió ella, abrazándolos con fuerza. Lo prometo. Los trámites legales tomaron meses. Hubo papeles, entrevistas, visitas del juez de familia. Hubo días de duda, noches de oración, y momentos en los que Clara pensó que el sistema la aplastaría con su burocracia. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, tía Marta le recordaba: Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Y así, una fría mañana de otoño, Clara entró al juzgado con Lucas y Sofía vestidos con sus mejores ropas. El juez, un hombre de rostro severo pero ojos amables, leyó el veredicto con voz clara: a partir de hoy, Clara Valdés es la madre legal y permanente de Lucas y Sofía Méndez. Cuando salieron del edificio, el sol rompió entre las nubes. Sofía saltó de alegría, y Lucas, por primera vez, abrazó a Clara sin reservas. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo, con una sonrisa que iluminó el mundo entero. Pero mientras caminaban de regreso a casa, Clara sintió un escalofrío. No de miedo. De presentimiento. Porque en medio de tanta alegría, una voz en su era sábado. Clara preparaba empanadas en la cocina mientras tía Marta leía la Biblia en la sala y los niños jugaban en el patio trasero. El sol brillaba con una calidez suave, como si el cielo también celebrara la paz que por fin habitaba en aquellas paredes. De pronto, el timbre sonó. Clara se limpió las manos en el delantal y abrió la puerta, sin imaginar que el mundo podía cambiar con un solo encuentro. Era Daniel. Pero no era el mismo hombre que se había ido 3 años atrás. Llevaba el cabello más corto, una camisa sencilla sin corbata, y en los ojos, una humildad que antaño le faltaba. Sostenía una caja de cartón en las manos. Clara, dijo, con voz baja. No vine a molestarte. Solo, a traerte esto. Ella no se movió. No por rencor. Por instinto. Porque su corazón, aunque ya no sangraba, recordaba cómo dolía. ¿Qué es? Cosas tuyas. Las que dejaste en mi apartamento. Las guardé, por si algún día. No terminó la frase. No hacía falta. Clara tomó la caja. Estaba ligera. Dentro había su viejo rosario, un libro de salmos que le había regalado su madre, y una foto de los dos en su boda, desgastada por el tiempo, y por las lágrimas que, sin duda, él había derramado sobre ella. Gracias, dijo, con voz firme pero suave. Hubo un silencio incómodo, lleno de todo lo que no se decía. Luego, desde el patio, se escuchó la risa de Sofía. Mira, Lucas. Hice una flor con hojas. Daniel se tensó. Giró lentamente la cabeza hacia el sonido, como si temiera lo que vería, y a la vez, como si su alma lo necesitara. Y allí estaban. Lucas y Sofía, sentados bajo el naranjo, con las manos llenas de tierra y sonrisas que iluminaban el mundo. No eran niños perfectos. Tenían rodillas raspadas, camisetas manchadas, y el cabello alborotado. Pero irradiaban una alegría tan pura que dolía mirarla. ¿Son ellos?, preguntó Daniel, con la voz quebrada. Clara asintió. Mis hijos. Él los miró largo rato, sin hablar. Y en sus ojos, Clara vio algo que nunca había visto antes: asombro. Envidia, tal vez. Pero sobre todo, arrepentimiento. ¿Puedo saludarlos?, preguntó al fin, casi en un susurro. Clara dudó. No por miedo a que los lastimara, sino por miedo a que su presencia despertara en ellos preguntas que aún no podían entender. Solo por un momento, dijo. Daniel caminó despacio, como si temiera romper un sueño. Se arrodilló frente a ellos. Hola, dijo, con una sonrisa torpe. Me llamo Daniel. Sofía lo miró con ojos curiosos. ¿Eres amigo de mamá? Algo así, respondió él, con tristeza en la voz. Lucas, más perceptivo, frunció el ceño. ¿Eras el esposo de mamá? Daniel palideció. Miró a Clara, buscando permiso. Ella asintió levemente. Sí, dijo.
pero cometí un error muy grande, y la perdí. Sofía inclinó la cabeza. ¿Por eso no tienes hijos? La pregunta, tan inocente y tan profunda, hizo que Daniel contuviera el aliento. Sí, susurró. Por eso. Lucas lo miró fijamente. Mamá dice que los hijos no siempre vienen del vientre. A veces vienen del corazón. Daniel sintió como si le arrancaran el alma del pecho. Tiene razón, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y tú, tienes mucha suerte de tenerla. Se puso de pie, despacio. Miró a Clara una última vez. Gracias por dejarme verlos. No fue por ti, respondió ella, con dulzura. Fue por ellos. Para que sepan que, aunque la gente se va, el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la elección. Daniel asintió. Dio media vuelta y se alejó por la calle, con los hombros más caídos que antes, pero con algo nuevo en su mirada, no esperanza, aún no, pero semilla de ella. Cuando cerró la puerta, Clara se apoyó contra la madera, con el corazón latiendo fuerte. No por miedo. Por claridad. ¿Ese era el papá del que hablaban en el orfanato? Preguntó Lucas, acercándose. Sí, dijo ella. Pero ya no importa. ¿Por qué lloraba? Porque aprendió tarde lo que tú ya sabes, que el amor no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara tomó la foto de la boda y la guardó en una caja vieja, junto con el divorcio que nunca abrió. No por rencor. Por liberación. Y en su pecho, ya no había espacio para el pasado. Solo para el presente, y para él una tarde, mientras preparaba la cena, Lucas se acercó con un dibujo en la mano. Mamá, ¿ese señor va a volver? Clara dejó la cuchara sobre la mesa y se arrodilló frente a él. ¿Por qué lo preguntas? Porque me miró como si yo le recordara a alguien que perdió. Ella acarició su mejilla, con el corazón apretado. A veces, Lucas, las personas ven en los demás lo que desearon tener o lo que dejaron ir. Pero eso no significa que tengan derecho a quedarse. ¿Y si quieres ser bueno ahora? Clara suspiró. Miró por la ventana, donde el sol se escondía tras las colinas. Ser bueno no es un disfraz que se pone y se quita. Es una elección que se repite, día tras día. Y si él quiere cambiar, el tiempo lo dirá. Pero el tiempo no tardó en hablar. Una semana después, mientras Clara caminaba con los niños de regreso de la escuela, vio a Daniel de pie frente al orfanato. No entraba. Solo observaba desde lejos, como si temiera cruzar un umbral sagrado. Llevaba una caja de herramientas en la mano. ¿Otra vez él? Preguntó Sofía, frunciendo el ceño. Sí, dijo Clara, con calma. Pero no tenemos que tener miedo. Dios está con nosotros. Se acercó, sin prisa. ¿Qué haces aquí? Daniel se volvió, con una expresión de sorpresa y vergüenza mezcladas. La hermana Mónica me llamó. Dijo que el techo del salón de juegos tiene goteras, y que necesitan a alguien que sepa de reparaciones. Yo, estudié algo de construcción en la universidad. Antes de abogacía. Clara lo miró, incrédula. ¿Trabajo voluntario? Sí, respondió, bajando la voz. No es por ti. Lo juro. Es, por ellos. Por los niños que nunca tuve, y por los que tú sí supiste amar. Hubo un silencio. Luego, Clara asintió. Está bien. Pero entra solo cuando te inviten. Y nunca, jamás, hables de mí sin mi permiso. Entendido. Esa semana, Daniel volvió 3 veces. Arregló el techo, pintó las paredes del comedor, y construyó un pequeño banco bajo el árbol del patio. Nunca entró a la casa de Clara. Nunca buscó a los niños directamente. Pero cada vez que ellos salían al orfanato, él estaba allí, trabajando en silencio, con la cabeza baja, como si cada clavo que martillaba fuera una oración. Una tarde, Sofía se acercó. Mientras él lijaba una tabla. ¿Sabes hacer casitas de pájaros? Daniel sonrió, con tristeza. Nunca lo he intentado.
Mamá dice que los pájaros necesitan hogar, igual que los niños. Él dejó la lija y la miró fijamente. Tu mamá tiene razón. Y es muy sabia. ¿Por qué te fuiste? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Miró a su alrededor, buscando a Clara, pero ella estaba al otro lado del patio, hablando con la hermana Mónica. Porque tenía miedo, dijo al fin. Miedo de no ser suficiente. Y en vez de luchar, huí. Sofía lo pensó un momento. Mamá también tenía miedo. Pero se quedó. Daniel bajó la cabeza. Sí. Y por eso es mejor persona que yo. Esa noche, Clara encontró una nota en su buzón. No tenía sobre. Solo un papel doblado. Gracias por dejarme reparar lo que pude. No espero perdón. Solo quiero que sepas que, por primera vez en años, siento que hago algo que importa. Lo guardó en el bolsillo, sin responder. Pero esa noche, mientras rezaba, pidió una cosa que jamás había pedido antes: Señor, si es tu voluntad, que su arrepentimiento no sea vano. Pero que mi corazón no se deje engañar por promesas fáciles. Los días siguieron. Daniel volvió. Y volvió. Hasta que su presencia ya no fue una sorpresa, sino parte del paisaje. Los niños comenzaron a saludarlo con naturalidad. Hola, Daniel, decía Sofía. ¿Ya arreglaste el columpio?, preguntaba Lucas. Y él, con una humildad que antes le era desconocida, respondía con sencillez: casi listo. Mañana lo termino. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Clara, era que, cada noche, antes de irse, Daniel se arrodillaba en la capilla del orfanato y rezaba. No por volver con ella. Era domingo. La iglesia estaba llena, como siempre en las misas de primavera. Clara dirigía el coro de niños, su voz clara y cálida guiando a los pequeños cantores. Entre ellos, Lucas y Sofía, con sus túnicas blancas y sus sonrisas llenas de inocencia. Desde el banco de atrás, Daniel los observaba. No venía a molestar. Venía a ver. A aprender. A recordar lo que había perdido, y lo que aún podía ganar, si Dios lo permitía. Después de la misa, mientras los niños corrían hacia el atrio a recibir dulces, Clara lo vio. Estaba apoyado contra una columna, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en sus hijos. Había perdido peso. Sus ojos ya no tenían esa dureza de antes. Ahora brillaban con una tristeza tranquila, como un río que al fin había encontrado su cauce. Se acercó, sin miedo. Hola, Daniel. Él se enderezó, sorprendido. Clara. No quería, no vine a interrumpir. Ya lo sé, dijo ella, con suavidad. Pero estás aquí. Y ellos te ven. Daniel bajó la mirada. Sé que no tengo derecho. Pero, cada vez que los miro, siento que algo en mí se despierta. Como si Dios me estuviera diciendo: esto es lo que perdiste, pero aún puedes elegir otra cosa. Clara lo observó en silencio. Luego, señaló a Lucas, que ahora ayudaba a un niño más pequeño a atarse los cordones. ¿Sabes lo que me dijo hace unos días? ¿Qué? Que quería que tú le enseñaras a construir una casita para pájaros. Dijo que Daniel sabe de madera. Daniel sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿En serio? Sí. Y no lo dijo por lástima. Lo dijo porque te ve como alguien bueno. Hubo un silencio largo. Luego, Daniel habló, con la voz temblorosa. He estado yendo a la iglesia. No la misma. Otra, en la ciudad. Empecé a leer la Biblia, de verdad, no por costumbre. Y cada vez que leo sobre el hijo pródigo, me veo en él. Solo que yo no fui recibido con fiesta. Y no espero que me la des. Pero, ¿podría al menos ayudar? No a ti. A ellos. Ser un adulto de confianza. Nada más. Clara lo miró a los ojos. Y en ellos no vio manipulación. Vio humildad. Vio arrepentimiento verdadero, no apresurado, no teatral, sino forjado en el fuego del tiempo y la soledad.
No puedes tomar decisiones por ellos, dijo. Pero si ellos quieren que estés, y si la hermana Mónica lo aprueba, puedes ser parte de sus vidas. Como amigo. Como presencia. Daniel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Sofía tomó la mano de Daniel sin dudarlo. ¿Vas a venir a mi cumpleaños?, preguntó. Él la miró, conmovido. ¿Me invitas? Sí. Mamá dice que las fiestas son mejores con más corazones. Lucas, más serio, se acercó. ¿Me enseñarás a usar el martillo? Solo si prometes no clavarte los dedos, respondió Daniel, con una sonrisa que por primera vez en años llegó a sus ojos. Clara los observó desde atrás, con el alma en calma. No era el final que había soñado. No era el cuento de hadas de la reconciliación perfecta. Pero era algo más real, una segunda oportunidad no para rehacer el pasado, sino para construir un futuro diferente. Uno donde el perdón no borraba la historia, pero le daba un nuevo significado. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara salió al balcón. Daniel estaba allí, sentado en el banco que él mismo había construido meses atrás, mirando las estrellas. Gracias, dijo, sin mirarla. No me des las gracias, respondió ella. Da gracias a Dios. Porque Él es quien sanó lo que parecía irremediable. Él asintió. Y por primera vez, quiero ser digno de esa sanación. No dijeron más. Solo el viento moviendo las hojas, y el eco de dos almas que, tras tanto dolor, habían aprendido que el amor verdadero no es posesión, sino libertad. Y que a veces, lo que comenzó como un abandono, puede terminar como sin embargo, algo en él había cambiado de forma más profunda. Ya no hablaba de su pasado con defensas. Ya no se justificaba. En cambio, una tarde, mientras ayudaba a Clara a podar las rosas del jardín, se detuvo, con las tijeras en la mano, y dijo, he estado pensando, en todo. En cómo huí porque no supe lidiar con la incertidumbre. Con el miedo a no ser suficiente. Y ahora, veo que la verdadera fertilidad no estaba en tener hijos biológicos. Estaba en amar sin condiciones. Y tú ya la tenías. Y yo la rechacé. Clara no respondió de inmediato. Siguió recogiendo las ramas caídas, con los dedos manchados de tierra. No fue fácil, dijo al fin. Hubo noches en que quise odiarte. Hubo días en que pensé que jamás sanaría. Pero Dios no me pidió que te olvidara. Me pidió que te soltara, y que confiara en que Él escribiría algo hermoso aún con las páginas rotas. Daniel asintió, con la vista baja. Ahora trabajo en un refugio para hombres sin hogar. No es mucho, pero me enseña algo cada día, que la redención no se anuncia con fanfarrias. Se teje en silencio, con actos pequeños. Clara lo miró. Por primera vez, no vio al hombre que la abandonó. Vio a alguien que había caminado por el desierto, y regresaba con las manos vacías, pero el corazón dispuesto. ¿Y qué quieres ahora, Daniel? Él respiró hondo. No sé. Pero sé que no quiero volver a vivir como antes. Quiero aprender a amar bien. Aunque no sea contigo. Aunque solo sea como tío, como amigo, o como nadie. Pero quiero hacerlo bien esta vez. Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. ¡Mamá!, gritó Sofía, con los ojos muy abiertos. Lucas no se siente bien. Clara soltó las tijeras y corrió. Lucas estaba en el sofá, pálido, con sudor frío en la frente y una mano apretada contra el estómago. Me duele, mucho, logró decir, con la voz débil. Fiebre, dijo Clara, tocando su frente. Y dolor abdominal. Podría ser apendicitis. Daniel ya tenía las llaves del coche en la mano. Vamos. Mi auto está afuera. No hubo discusiones. No hubo dudas. Solo acción. En minutos, estaban en el hospital. Las luces fluorescentes del pasillo parecían más frías que nunca. Clara sostenía la mano de Lucas, murmurando oraciones entre dientes,
mientras una enfermera los guiaba a urgencias. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, una voz familiar los detuvo. ¿Clara? Era el doctor Emilio, un viejo amigo de la universidad, ahora jefe de pediatría. Sonrió al verla, pero su rostro se volvió serio al notar a Lucas. ¿Qué pasa? Dolor abdominal agudo, fiebre, vómito, dijo Clara, con la voz firme a pesar del pánico. Lo llevamos a evaluación inmediata. Ven conmigo. Mientras caminaban, Emilio miró a Daniel, que lo seguía en silencio, con los puños apretados. ¿Y tú eres? Daniel, dijo él. El padre de Lucas. Hubo un instante de tensión. Clara no lo corrigió. No en ese momento. Porque, en medio del caos, lo único que importaba era que Lucas estuviera bien. En la sala de espera, tras horas de angustia, el diagnóstico llegó: una infección intestinal grave, pero no apendicitis. Requería observación, antibióticos y descanso. Cuando Lucas se quedó dormido en la cama del hospital, con una vía en el brazo y la respiración más tranquila, Clara se dejó caer en la silla. El alivio la dejó exhausta. Daniel se sentó a su lado, sin decir nada. Solo estuvo allí. Como un faro en la tormenta. Gracias, dijo Clara al fin, en un susurro. No hice nada. Sí. Estuviste. Y eso, en este momento, es todo. Él la miró, con los ojos llenos de algo que ya no era solo arrepentimiento. Era devoción. Silenciosa. Sincera. Clara, ¿alguna vez podré ganarme el derecho de llamarte mamá a mis hijos? Ella lo miró, sorprendida. Tus hijos ya tienen una mamá. Lo sé, dijo él, con la voz quebrada. Pero si algún día, si Dios permite que construyamos algo nuevo, no sobre lo que fue, sino sobre lo que somos ahora, quiero que sepan que elegí amarlos. No por obligación. Por gracia. Clara bajó la mirada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo sé, Daniel. Pero lo que sí sé, es que hoy, en esta sala, actuaste como un padre. Y eso cuenta. Afueras, la noche era oscura. Pero dentro de aquella habitación de hospital, algo ella los observaba desde un banco, con una taza de té caliente entre las manos, aunque el día era cálido. Había paz en su rostro. Una paz ganada, no dada. Y justo cuando sonreía al ver a Lucas levantar a su hermana en brazos, fingiendo que era una princesa rescatada, sintió que alguien la miraba. Se volvió. Y allí estaba. Daniel, a unos metros de distancia, de pie junto al viejo roble donde se habían encontrado por primera vez después de su partida. No se acercó. Solo la miraba, y a los niños. Con una expresión que Clara nunca le había visto, no era deseo, ni nostalgia. Era asombro. Como si estuviera viendo algo sagrado. No hubo palabras al principio. Solo el viento moviendo las ramas, los gritos alegres de los niños, y el latido acelerado de un corazón que, sin querer, recordaba. Pero entonces, Sofía lo vio. Daniel. Gritó, soltándose de los brazos de Lucas y corriendo hacia él. Él se agachó al instante, abriendo los brazos. ¿Ya me extrañabas? Preguntó, con una sonrisa torpe. Sí. Dijo ella, abrazándolo con fuerza. Lucas dice que hoy vamos a volar cometas. Daniel la miró, luego a Clara, buscando permiso en sus ojos. Ella asintió, casi sin darse cuenta. Entonces, ¿me dejan ayudar? Lucas se acercó más despacio, pero con curiosidad. ¿Sabes hacer nudos buenos? Los mejores, respondió Daniel, guiñándole un ojo. Durante la siguiente hora, los tres construyeron una cometa con papel de colores y palos de bambú que Daniel había traído, por si acaso. Clara los observaba desde lejos, con el alma dividida entre la cautela y una ternura que ya no podía negar. Cuando la cometa al fin se elevó, roja y blanca contra el cielo azul, Sofía saltó de alegría. «Mira, mamá. Vuela». Pero fue Lucas quien, en un impulso inesperado, tomó la mano de Daniel y dijo, «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros?» El mundo se detuvo.
Daniel se quedó inmóvil, como si las palabras del niño lo hubieran atravesado. Miró a Clara, con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. Ella se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Lucas, eso no es algo que se decide así. Pero él nos quiere, dijo el niño, con la voz firme. Y tú también lo miras diferente ahora. Clara no supo qué responder. Porque era verdad. Ya no lo miraba con dolor. Lo miraba con cuidado, sí, pero también con una especie de esperanza tímida, como quien abre una ventana después de años de invierno. Daniel se arrodilló frente a Lucas. Te quiero, eso es verdad. Y quiero estar en sus vidas. Pero, no puedo arreglar el pasado. Solo puedo intentar, cada día, ser digno de su confianza. Y de la de tu mamá. Clara lo miró a los ojos. Daniel, esto no es fácil. Lo que pasó dejó heridas. Y aunque han sanado, las cicatrices quedan. Lo sé, dijo él, con la voz temblorosa. Pero a veces, las cicatrices son lo que nos recuerda que sobrevivimos. Y que podemos amar de otra manera, más profunda, más verdadera. Sofía, ajena al peso de las palabras, tiró de la manga de Daniel. Entonces, ¿vienes mañana? Él sonrió, con los ojos brillantes. Si su mamá dice que sí. Todos miraron a Clara. El viento sopló suavemente, moviendo la cometa en lo alto, como si el cielo también esperara su respuesta. Ella respiró hondo. No era un sí a volver con él. No era un sí al matrimonio. Pero era un sí a la posibilidad. A la gracia. Al milagro de que, después de tanto dolor, aún pudiera brotar algo nuevo. Ven, dijo al fin, con voz suave pero firme. Ven, y demuéstralo. Y en ese instante, bajo un cielo que parecía bendecirlos, algo cambió para siempre. No con ruido, no con promesas grandiosas, sino con un gesto, pero el corazón de Clara seguía dividido. Porque amar de nuevo no era olvidar. Era elegir, cada día, confiar sin garantías. Una noche, después de que los niños se durmieran, Clara encontró a Daniel en el porche trasero, mirando las estrellas. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo el crujido de las mecedoras y el canto lejano de los grillos llenaban el silencio. ¿En qué piensas?, preguntó ella al fin. En que nunca supe lo que era un hogar hasta que lo perdí, respondió él, sin mirarla. Pensaba que era tener una esposa, hijos biológicos, una casa con jardín. Pero ahora veo que un hogar es donde te esperan. Donde te perdonan sin que lo pidas. Donde te ven, y aún así, te eligen. Clara bajó la mirada. No quiero que pienses que esto es fácil para mí. Aún duelen las cicatrices, Daniel. Y aunque veo tu cambio, mi alma sigue alerta. No espero que confíes en mí de inmediato, dijo él, con voz suave. Solo quiero que sepas que no estoy aquí por redención propia. Estoy aquí porque, al mirar a Lucas y Sofía, vi lo que realmente importa. Y al mirarte a ti, vi lo que perdí por soberbia. Hubo un silencio largo. Luego, Clara susurró, ¿y si vuelves a irte? Él se volvió, y en sus ojos había una determinación que ella nunca había visto. Entonces habré fallado no solo contigo, sino conmigo mismo. Y no quiero eso. Porque por primera vez, siento que tengo algo por lo que valdría la pena luchar. No para recuperar lo que fue, sino para construir algo que nunca tuvimos, un amor basado en la verdad, no en los sueños. Ella lo miró, y en ese instante, vio al hombre que podría haber sido. No el que se fue, sino el que estaba volviendo, transformado. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Al día siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, el timbre sonó con insistencia. Abrió la puerta y se encontró frente a una mujer desconocida, vestida con ropa sencilla, con los ojos enrojecidos y una carpeta en las manos. ¿Es usted Clara Valdés?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, ¿quién es usted? La mujer tomó aire, como si las palabras le quemaran la garganta. Soy Laura Méndez. La madre biológica de Lucas y Sofía. El mundo se detuvo.
Detrás de Clara, los niños entraron a la sala, curiosos. «¿Mamá?», llamó Sofía. La mujer los miró, y una lágrima rodó por su mejilla. «Dios mío, ya son tan grandes». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había temido este momento desde el primer día. Pero nunca imaginó que llegaría así, tan pronto. Tan real. «Pase», dijo, con voz que apenas reconocía como suya. Mientras la mujer se sentaba en el sofá, con las manos temblando sobre la carpeta, Daniel entró por la puerta trasera, con una bolsa de pan fresco. Al ver a la extraña, se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando a Clara. Ella solo movió los labios, sin voz. «Es su madre», logró decir. Daniel palideció. Miró a los niños, que ahora se aferraban a las piernas de Clara, asustados. Laura levantó la vista, con los ojos llenos de angustia. «No vine a quitárselos», dijo rápidamente. «Vine, porque necesito saber que están bien. Que son amados. Y, porque quiero pedirles perdón». Clara se arrodilló frente a Lucas y Sofía. «¿Recuerdan que les hablé de sus papás de antes?». Ambos asintieron, con los ojos muy abiertos. «Ella es su mamá del principio», dijo Clara, con una ternura que dolía. «Y aunque ahora yo soy su mamá de siempre, ella también los ama». Sofía miró a la mujer, luego a Clara. «¿Vas a irte con ella?». «No, mi vida», respondió Clara, abrazándola. «Yo me quedo con ustedes. Siempre». Laura rompió en llanto. «Los dejé porque no tenía nada, ni techo, ni trabajo, ni esperanza. Pensé que en el orfanato estarían mejor. Pero cada noche, desde entonces, he rezado por ellos. Y cuando supe que los habían adoptado, tuve miedo de que me odiaran». Lucas, con una valentía que sorprendió a todos, se acercó. «No te odiamos», dijo. «Pero mamá Clara es nuestra mamá ahora». Laura asintió, sollozando. «Lo sé. Y, te lo agradezco», dijo, mirando a Clara. «Gracias por darles lo que yo no pude». En ese momento, Daniel dio un paso al frente. «Si quiere, puede verlos. No como una amenaza, sino como parte de su historia». Clara lo miró, sorprendida. Y en sus ojos, vio no posesión, sino generosidad. Laura lloró aún más. «Solo quiero que sepan que los dejé, pero nunca los olvidé». Y en medio de aquella sala, donde tantas emociones se entrelazaban como raíces, algo milagroso sucedió. No hubo pelea, no hubo gritos. Solo dolor compartido, y un comienzo nuevo, más amplio, más compasivo. Porque el amor verdadero no excluye. Incluye. Y en ese instante, Clara supo que pero fue Daniel quien sorprendió a todos. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a ordenar el armario del pasillo, dijo sin preámbulos: «He estado hablando con un abogado. Uno de confianza, de la iglesia. Y también, con Laura». Clara se detuvo, con una caja de fotos en las manos. «¿Hablaste con ella?». «Sí. Le dije que, si alguna vez quisiera recuperar la custodia legal, yo testificaría a favor de ti. Porque vi lo que haces. Vi cómo los amas. Y nadie, ni siquiera su madre biológica, ha dado por ellos lo que tú has dado». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué harías eso?». «Porque ya no se trata de mí», respondió, mirándola a los ojos. «Se trata de lo que es mejor para ellos. Y eso, eres tú». Ella bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Daniel». «No me des las gracias», dijo, suavemente. «Solo estoy haciendo lo correcto, por primera vez en mucho tiempo». Pero la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas. Una mañana, mientras Clara llevaba a Sofía al médico para un chequeo de rutina, la niña había tenido tos persistente, el consultorio estaba más concurrido de lo habitual. Se sentaron a esperar, con libros de cuentos y juguetes pequeños para entretener el tiempo. De pronto, una voz familiar la llamó. «Clara». Era el doctor Emilio, el mismo que había atendido a Lucas semanas atrás.
sonrió al verla, pero su rostro se tensó al notar a Daniel de pie junto a ella, sosteniendo la mano de Sofía. ¿Otra vez problemas? Solo un resfriado, creo, dijo Clara. Pero prefiero asegurarme. Emilio asintió, luego miró a Daniel. ¿Ahora sí es el papá? Hubo un silencio incómodo. Daniel no respondió de inmediato. Miró a Clara, buscando permiso en sus ojos. Ella asintió levemente. Estoy tratando de serlo, dijo, con humildad. ¿De verdad? Emilio los observó un momento, luego sonrió. Bien. Porque estos niños merecen estabilidad. Y tú, Clara, mereces paz. Mientras esperaban en la sala de examen, Sofía, cansada y con fiebre baja, se acurrucó en el regazo de Daniel sin pensarlo. ¿Te duele mucho la garganta?, le preguntó él, acariciándole el cabello. Un poquito, murmuró ella. Pero no tanto como cuando Lucas estuvo enfermo. Entonces sí que tuve miedo. ¿Miedo de perderlo? Ella asintió. Pero tú no te vas, ¿verdad? Daniel se quedó helado. Miró a Clara, que lo observaba desde la silla junto a la ventana. En sus ojos no había reproche. Solo una pregunta silenciosa, ¿qué vas a responder? Él tragó saliva. Luego, abrazó a Sofía con más fuerza. No, mi vida. No me voy. Porque encontré algo más valioso que cualquier sueño que tuve antes. Encontré un hogar, y una familia que me enseñó que el amor no se gana, se recibe con humildad. Sofía sonrió, y se quedó dormida en sus brazos. Cuando el doctor los llamó, Daniel la cargó con cuidado, como si fuera de cristal. Y mientras Emilio la examinaba, Clara no pudo evitar observarlo, la forma en que sostenía la mano de la niña, la atención en cada gesto, la ternura sin teatro. Después de la consulta, una simple infección viral, nada grave, caminaron de regreso al auto en silencio. Hasta que Daniel se detuvo. Clara, alguna vez podrás verme no como el hombre que te falló, sino como el que quiere caminar contigo, sin promesas, sin prisa, solo con el deseo de construir algo verdadero. Ella lo miró, con el alma en vilo. Ya no te veo como antes, Daniel. Pero confiar es un puente que se construye con actos, no con palabras. Entonces déjame construirlo, dijo él, con los ojos brillantes. Un día a la vez. Y en ese instante, bajo el sol del atardecer, con la mano de Sofía aún en la suya y el eco de su confesión flotando en el aire, Clara sintió algo que creía perdido, esperanza. No la esperanza loca de los comienzos, sino la esperanza madura, forjada en el fuego del dolor y la paciencia. Porque tal vez, solo tal vez, Dios no había terminado su historia con Daniel. Tal vez, en medio de las ruinas del orgullo, estaba escribiendo un nuevo fue en la sala de espera, mientras una enfermera revisaba los signos vitales de Sofía, cuando sucedió. ¿Clara? La voz la atravesó como un relámpago. Se volvió, y allí estaba. Daniel, sí, pero no solo él. Junto a él, con una camisa arrugada y el rostro marcado por el cansancio, estaba el hombre que Clara había visto en fotos antiguas, el que una vez fue su esposo, el que la acusó, el que se fue, pero también el que, en los últimos meses, había regresado con las manos vacías y el alma abierta. Excepto que esta vez, no estaba solo. Al lado de Daniel, con una carpeta médica en la mano y los ojos inyectados en sangre, estaba Emilio, el doctor, con una expresión grave que heló la sangre de Clara. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz quebrada. Emilio se acercó, con la mirada clara pero compasiva. Clara, necesito hablar contigo. En privado. Ella miró a Daniel, que asintió con suavidad. Voy a cuidar de ella, dijo, señalando a Sofía. Ve. En una pequeña oficina al final del pasillo, Emilio cerró la puerta y se sentó frente a ella. No es nada grave, dijo al instante, al ver el pánico en sus ojos. Sofía tiene una infección viral, como pensábamos. Pero, mientras revisaba su historial, encontré algo que me preocupó. Clara frunció el ceño. ¿Qué? Los exámenes genéticos que se hicieron en el orfanato, no coinciden con los de Laura Méndez. No hay relación biológica.
Clara parpadeó, incrédula. ¿Qué estás diciendo? Que Laura no es su madre biológica. Alguien mintió. O hubo un error, o algo más profundo. El mundo pareció inclinarse. Clara se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener el grito que pugnaba por salir. ¿Y Lucas? Los analizamos también. Tampoco coinciden. Pero sí hay relación entre ellos, son hermanos. Eso sí es cierto. Clara se puso de pie, con las piernas temblorosas. Entonces, ¿quiénes son? Emilio bajó la voz. No lo sé. Pero alguien los entregó al orfanato con una historia falsa. ¿Y si Laura no es su madre, quién los dejó allí? ¿Y por qué? El miedo, frío y punzante, se enroscó en su garganta. Pensó en las noches abrazándolos, en las promesas susurradas, en el amor que había dado sin condiciones. ¿Importaba de dónde venían? No. Pero sí importaba si alguien los buscaba, si alguien los quería de vuelta. Regresó a la sala de espera con el alma en pedazos. Daniel la vio y supo, por su mirada, que algo había cambiado. ¿Está bien, Sofía? Preguntó. Sí, dijo ella, con voz distante. Pero, hay algo que no sabíamos. Le contó todo, en voz baja, mientras Sofía dormía ajena al terremoto que sacudía el mundo adulto a su alrededor. Cuando terminó, Daniel guardó silencio un largo rato. Luego, con una calma que sorprendió a Clara, tomó su mano. Escúchame, dijo. No importa de dónde vinieron. Importa a quién pertenecen ahora. Y pertenecen a ti. A nosotros. Porque el amor no se mide en ADN, Clara. Se mide en noches en vela, en lágrimas secadas, en decisiones repetidas cada día. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si aparece alguien con derechos legales? ¿Si los reclaman? Entonces los defendemos, dijo él, con firmeza. Juntos. Porque ya no estás sola. Y no permitiré que nadie les arrebate lo que tú les diste, un hogar, un nombre, un corazón. En ese momento, Sofía se movió en sueños y murmuró, «Mamá». Clara la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera sellar su pertenencia para siempre. «Estoy aquí, mi vida. Siempre». Y en medio del caos, en medio del miedo a lo desconocido, algo en Clara se afirmó, no importaba quiénes eran sus padres biológicos. Lucas y Sofía eran sus hijos. No por ley, no por sangre, sino por elección. Por gracia. Por amor que se entrega sin pedir nada a cambio. Más tarde, mientras caminaban de regreso al auto, Daniel detuvo a Clara suavemente. «Clara, si esto te hace dudar de mí, lo entenderé. Pero quiero que sepas algo, no importa de dónde vengan ellos, yo quiero quedarme contigo. No por redimirme. Sino porque, en medio de toda esta incertidumbre, tú eres el único lugar donde siento que pertenezco». Ella lo miró, y por primera vez, no vio al hombre que la abandonó. Vio al hombre que, tras perderlo todo, había elegido quedarse, no por obligación, sino por fe. Y en ese instante, bajo las luces frías del estacionamiento del hospital, Clara supo que, sin importar lo que el pasado escondiera, el futuro ya tenía nombre, familia. No perfecta. No es sencillo. P.A.G. Daniel, por su parte, no se alejó. Al contrario. Empezó a ir a la iglesia de nuevo. No la misma a la que asistían Clara y los niños, sino a una más humilde, en las afueras de la ciudad, donde nadie lo conocía. Allí, entre bancos de madera agrietada y velas parpadeantes, se sentaba al fondo y escuchaba. A veces, lloraba. Otras, solo permanecía en silencio, como si su presencia fuera una ofrenda. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a reparar la cerca del jardín, una tormenta la había doblado días atrás, le dijo sin mirarla, «He estado pensando, en lo que dijo Emilio. En que no sabemos quiénes son realmente Lucas y Sofía». Clara detuvo el martillo en el aire. «¿Y? Y me di cuenta de algo», continuó, con la voz baja. «A mí también me entregaron una historia falsa. Pensaba que tú eras la causa de mi dolor, pero era yo. Mi orgullo. Mi miedo.
Y mientras creía que huía de la infertilidad, en realidad huía de mi propia incapacidad para amar sin condiciones. Clara lo miró, sorprendida. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque si sus orígenes son un misterio, el mío ya no lo es. Y quiero que sepan, si algún día tienen que enfrentar la verdad sobre su pasado, que también hay personas que construyen un futuro nuevo, aunque el suyo esté lleno de errores. Esa misma semana, Daniel se presentó en el orfanato, Hogar de la Gracia, con una propuesta. Quisiera ayudar, le dijo a la hermana Mónica. No solo con reparaciones. Quiero trabajar aquí. Voluntariamente. A tiempo completo si es necesario. La religiosa lo miró con ojos que parecían ver hasta el fondo de su alma. ¿Por qué? Porque aquí fue donde Clara encontró a sus hijos. Y si este lugar puede sanar a otros como lo sanó a ellos, entonces quiero ser parte de esa sanación. La hermana asintió, sin más preguntas. Y así comenzó. Daniel dejó su trabajo en la ciudad. Vendió su apartamento. Se mudó a una habitación pequeña junto a la capilla del orfanato. Cada mañana, arreglaba techos, pintaba paredes, jugaba con los niños que nadie venía a buscar. Y por las noches, se sentaba en el patio y escribía cartas que nunca enviaba, cartas a Clara, a Dios, a su antiguo yo. Una tarde, Lucas lo encontró allí, con un cuaderno abierto. ¿Qué escribes? Daniel cerró el cuaderno, sonriendo. Promesas. A mí mismo. Para no olvidar quién quiero ser. ¿Y quién quieres ser? Alguien que se queda, dijo, con simpleza. Alguien que ama sin huir. Lucas lo miró un largo rato. Luego, con una seriedad que lo hacía parecer mayor que sus 8 años, dijo, mamá dice que el amor no es un sentimiento. Es una decisión. ¿Tú decidiste? Sí, respondió Daniel, con la voz quebrada. Cada día. Y cada día es más fácil, porque los veo a ustedes. No lejos de allí, Clara observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de té humeando entre las manos. Tía Marta se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Todavía tienes miedo? Sí, susurró Clara. Miedo de que esto sea solo otra ilusión. Miedo de que, si abro el corazón de nuevo, vuelva a romperse. Pero ya no eres la misma mujer que él dejó, dijo Marta. Y él ya no es el mismo hombre que se fue. A veces, Dios no nos devuelve lo que perdimos, nos da una versión mejorada. Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si esto es real? Entonces, respondió su tía, con una sonrisa sabia, deja que el milagro suceda. Esa noche, mientras los niños dormían, Daniel tocó a la puerta. No entró. Solo le entregó un sobre. No es una carta de amor, dijo, con una sonrisa tímida. Es una solicitud. Pedí al juez que me permita ser tutor legal de Lucas y Sofía, junto a ti. No como esposo. No como dueño. Sino como padre de corazón. Si tú aceptas. Clara tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Por qué haces esto? Porque si algún día aparece alguien con derechos biológicos, quiero que sepan que no están solos. Que tienen 2 personas que los eligieron. No por deber. Por amor. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había duda. Solo una paz profunda, forjada en el fuego de la prueba. Gracias, Daniel. No me des las gracias, dijo él, con los ojos brillantes. Dame la oportunidad de demostrarte, cada día, que el hombre que regresa, es mejor que el que se fue. Y mientras la luna iluminaba el camino entre ellos, algo invisible pero poderoso se tejió en el aire, no una reconciliación apresurada, sino una alianza sagrada. Porque a veces, el verdadero milagro no es recuperar lo perdido, sino descubrir que lo que creías roto era solo la arcilla una tarde, mientras jugaban en el jardín cubierto de hojas secas, tropezó y cayó. Se levantó con las rodillas raspadas y, en vez de correr hacia Clara, extendió los brazos hacia Daniel. Papá. Me duele. Él se quedó helado. Miró a Clara, buscando permiso, temiendo haber cruzado una línea invisible. Pero ella, desde la ventana de la cocina, solo asintió con una sonrisa trémula.
No corrigió a la niña. Porque en ese, papá, no había confusión. Había pertenencia. Lucas tardó un poco más. Él siempre había sido más cauto, como si su corazón necesitara más tiempo para abrir sus puertas. Pero una noche, mientras Daniel le leía un cuento antes de dormir, algo que había empezado a hacer sin que nadie se lo pidiera, el niño cerró el libro con suavidad y preguntó, ¿tú también soñabas con tener hijos? Daniel bajó la mirada, sorprendido por la pregunta. Sí. Pero soñaba con hijos perfectos, en una casa perfecta, con una vida perfecta. No entendía que Dios no me estaba negando hijos. Me estaba preparando para ser el padre que ellos necesitaban, no el que yo quería ser. ¿Y ahora? Preguntó Lucas, con los ojos muy abiertos. Ahora, Daniel sonrió, con los ojos brillantes. Ahora tengo 2 hijos que no son perfectos, pero son míos. Y eso es mejor que cualquier sueño. Lucas lo miró un largo rato. Luego, con una voz tan baja que apenas se oyó, dijo, gracias por quedarte, papá. Daniel contuvo el aliento. No lloró. Pero apretó al niño contra su pecho como si quisiera sellar ese momento para siempre. Clara lo vio desde la puerta, con el alma partida entre la emoción y el miedo. Porque amar a Daniel de nuevo no era solo abrir el corazón a un hombre. Era confiar en que el dolor no volvería. Y eso, era más difícil que cualquier acto de fe. Una noche, después de que los niños durmieran, se sentaron en el porche. El frío era intenso, pero ninguno quería entrar. Había algo que necesitaba decirse. Estoy asustada, confesó Clara, mirando las estrellas. No de ti. De mí. Porque cada vez que te miro con ellos, siento que quiero creer. Y si vuelvo a creer, y te vas, no sé si sobreviviría. Daniel no la miró. Solo tomó su mano, con una ternura que dolía. No voy a irme, Clara. No porque me lo pidas. Porque ya no puedo. Porque cada día que paso con ustedes, me siento más cerca de quien siempre debí ser. Y no quiero perder eso. No de nuevo. Pero el pasado me hizo caer, interrumpió. Pero tú me diste una mano para levantarme. Y aunque no me merezca estar aquí, quiero quedarme. No por redimirme. Sino porque los amo. A ti, y a ellos. Como nunca amé nada en mi vida. Hubo un silencio largo. Luego, Clara susurró, ¿y si esto es real? Si Dios nos está dando una segunda oportunidad, no para repetir el matrimonio, sino para construir algo nuevo? Entonces, dijo Daniel, mirándola por fin a los ojos, construyamos algo que no se base en lo que fuimos, sino en lo que somos ahora. 2 personas heridas, sí, pero dispuestas a amar con verdad. Ella lo miró, y en sus ojos. Ya no había duda. Solo una pregunta silenciosa, ¿estás listo? Él respondió sin palabras. Solo con una mirada que decía todo lo que las palabras jamás podrían. Y en medio del frío de aquel invierno, algo cálido floreció en el aire, no una reconciliación apresurada, ni un regreso al pasado, sino el nacimiento lento, paciente, de una nueva historia. Una donde el amor no se medía en promesas hechas en iglesias, sino en actos repetidos cada día. Donde el perdón no borraba el dolor, pero lo transformaba en gracia. Y donde 2 niños, que una vez fueron abandonados, ahora tenían no solo una mamá, sino un papá que, tras perderlo todo, despertara, los deberes de Lucas repasados con paciencia infinita, las noches en que Sofía, medio dormida, murmuraba, «Buenas noches, papá», sin abrir los ojos. Pero Clara aún no había dicho sí. No al matrimonio. No a un regreso formal. Había permitido que Daniel se quedara, pero su corazón, aunque más blando, seguía guardando una puerta entreabierta, por si acaso. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, él picaba cebolla, ella revolvía la sopa, tía Marta entró con una carta en la mano. Llegó del juzgado, dijo, con una mirada significativa. Clara se limpió las manos y la abrió con manos temblorosas. Era oficial, tras meses de investigación, no se había encontrado ningún pariente biológico con derechos legales sobre Lucas y Sofía. Laura había admitido, en una declaración firmada,
que los había recibido de una mujer desconocida en un momento de desesperación, sin preguntar, sin documentos. El orfanato, al no tener otra opción, los había registrado como sus hijos. Pero la verdad era más simple y más triste, eran niños abandonados, hasta que Clara los eligió. Entonces, ya no hay peligro, dijo Daniel, con la voz ronca. Son legalmente tuyos. Nuestros. Clara asintió, pero no celebró. Solo miró a los niños, que jugaban en el suelo de la sala, construyendo un castillo de almohadas. Siempre lo fueron, murmuró. Esa noche, después de acostarlos, se sentó en el balcón. Daniel la siguió, sin decir nada. Solo se sentó a su lado, como tantas otras veces. ¿En qué piensas?, preguntó al fin. En que amo a mis hijos, y amo la vida que construí. Pero también, siento que si digo sí a ti, no es solo por amor. Es por miedo. Miedo a que, si no lo hago, esto se desvanezca. Daniel guardó silencio un largo rato. Luego, con una voz tan suave que casi se perdió en el viento, dijo, entonces no digas sí a mí. Di sí a Dios. Di sí a la paz que sientes cuando estamos juntos. Di sí a la familia que ya vivimos, aunque no lleve un anillo en el dedo. Ella lo miró, sorprendida. ¿No quieres casarte? Quiero que elijas con libertad, respondió. No por obligación, no por costumbre, no por miedo a estar sola. Quiero que, si algún día decides que soy tu esposo, sea porque tu alma lo sabe, no porque tu mente lo necesita. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. ¿Y si necesito más tiempo? Tómate todo el que quieras, dijo él, tomándole la mano. Yo no voy a ninguna parte. Porque ya no busco un hogar, ya lo encontré. En ti. En ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, por primera vez en años, sin temor. Gracias por no presionarme. Gracias a ti, dijo él, por darme la oportunidad de demostrarte que el amor verdadero no exige, espera. Y en medio de la noche tibia, con las estrellas testigos silenciosos, Clara supo que no necesitaba una boda para ser feliz. Pero también supo que, si algún día decía sí, sería porque su corazón ya no tenía dudas. Solo paz. Solo certeza. Solo fe. Porque a veces, el mayor acto de amor no es volver a casarse. Casa de Clara, el aire olía a pan recién horneado y a jazmín florecido. Era un día especial. No por una boda, ni por un anuncio oficial, sino porque, por primera vez en años, todo parecía en su lugar. Los niños se habían levantado temprano, emocionados por la misa y por el picnic que Daniel prepararía después en el parque. Sofía corría por la casa con un vestido nuevo, riendo mientras Lucas, más serio, ajustaba su corbata pequeña, un regalo de Daniel la noche anterior. «Mamá», gritó Sofía, entrando a la cocina. «¿Vienes?». Clara sonrió, terminando de colocar los panes en una canasta. Se arrodilló frente a ella y le acomodó el listón en el cabello. «Sí, mi vida. Ya voy». Daniel entró en ese momento, con una chaqueta sencilla y los ojos brillantes. La miró, y en su mirada ya no había súplica, ni duda. Solo gratitud. Como si cada día a su lado fuera un regalo que no daba por sentado. ¿Lista?, preguntó. Sí, dijo ella, tomando la canasta. Vamos. Caminaron juntos hacia la iglesia, no de la mano, pero tan cerca que sus hombros se rozaban a cada paso. Los niños iban delante, cantando una canción que Clara les había enseñado, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Durante la misa, mientras el coro entonaba el aleluya, Clara sintió una paz tan profunda que le dolía el alma. Miró a Lucas y Sofía, arrodillados con devoción, y luego a Daniel, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, rezando como si cada palabra fuera una promesa. Y supo que no necesitaba más señales. La vida ya le había respondido. Al salir, mientras el sol calentaba sus rostros, Daniel se detuvo. «Clara, hay algo que quiero hacer. No como petición. Como ofrenda». Sacó del bolsillo una pequeña caja de madera, tallada a mano. No era un anillo. Era algo más sencillo,
más profundo. Hice esto yo mismo, dijo, abriéndola. Es una cruz de olivo. Como símbolo de que, aunque pasamos por el desierto, Dios nos dio paz. Dentro, grabada con cuidado, una frase, donde tú vayas, iré yo. Clara tomó